Vamos a continuar con la última clase, ¿ok? No sé si todavía se quedaron con un poco de dudas, pero bueno, voy a hacerles así como tipo un resumen así súper rápido, en donde sí me interesa muy bien que de entrada conozcan las reacciones, como les puse la otra vez. Deben de conocer las reacciones típicas de lo que lleva a cabo el benceno en una sustitución electrofílica aromática, ¿ok? ¿Qué pasa con los bencenos monosustituidos, que es como que la parte clave, que fue lo que vimos la última clase, ¿ok? En donde tener un R cambia, orienta obviamente, al llevar a cabo la reacción, nos va a tener como un producto un benceno disustituido. Y de ese benceno disustituido, yo lo único que les recomiendo es apréndanse muy bien quiénes son grupos activantes y quiénes grupos desactivantes. Les di la tablita y todo. Y acuérdense muy bien las posiciones. En el benceno disustituido, quién me puede dar a orto, con respecto a la monosustitución, a meta, 1, 3 y a para. Ok, entonces recuerden quiénes son los grupos activantes los grupos activantes, que son los grupos electrodonadores, en el cual de ahí puede ser los donadores sigma y los donadores pi. ¿Sale? Eso me orientan a orto y a para. Asimismo, tenemos los halógenos. Los halógenos vimos que eran desactivantes, pero esos son orientadores y, orto y para. Y los desactivantes, como los grupos nitros, o los grupos ciano, o los que tengan un carbonilo unido directamente al anillo aromático, pues esos vimos que solamente van a favorecer una sola orientación, es la orientación meta. Prácticamente de eso se trató el 90% de la última clase, ¿ok? Las reacciones de sustitución electrofílica aromática de bencenos monosustituidos, ¿ok? Quien orienta orto, a para, quien orienta meta, quienes son activantes, quienes son desactivantes. De los activantes, quienes son los más fuertes, acuérdense, los donadores sigma, los donadores pi, que son los que pueden entrar en resonancia, ¿ok? Y también algo que también vimos es, ok, ya que vimos cómo de un benceno monosustituido pasar a un benceno disustituido, ¿qué pasaría con un benceno ahora utilizando como materia prima un benceno disustituido? ¿Ok? Y aquí es lo que les dije, vamos a llamarle R1 y R2. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo tengo esto? Como las últimas diapos que vimos es, si yo llevo a cabo una sustitución electrofílica aromática, ¿cómo voy a saber en un benceno disustituido en dónde va a reaccionar? Si aquí, si aquí, si aquí, si aquí. Pues recuerden muy fácil, una vez que a ustedes les haya quedado claro quiénes son los grupos activantes, los grupos desactivantes, y cada quien cómo orienta cada uno, es analizar en el benceno disustituido, ok, la naturaleza de R1. Por ejemplo, si en este caso R1 es activante, pero R2 es activante también. Ujú. ¿Qué pasaría? ¿Qué casos podríamos tener aquí? Pues, por ejemplo, vamos a hacer esto. Por ejemplo, un metilo, ¿no? Un etilo. Ahí está. Y aquí un, un metoxilo. ¿Cuál de estos dos activantes son los más fuertes? Pues tenemos obviamente el activante pi, que sería este. Entonces, con este me fijo para ver qué orientación me daría, orto, meta y para. En rojo voy a poner las dos posibles orientaciones, porque el que me va a marcar el camino de orientación hacia dónde se me va a llevar a cabo la reacción va a ser el activante más fuerte en el dado caso que tengo dos activantes. Entonces aquí, por ejemplo, sería orto. Aquí se pegaría un electrófilo. Y en verde, ¿en dónde se pegaría el otro? Pues en meta. Digo, en para, perdón, en para, que sería en para con respecto al metoxilo, que sería aquí. Entonces, el segundo producto sería aquí, pegado en esta posición. ¿Ok? Entonces, yo debo de analizar quién es el activante más fuerte en el dado caso que tenga dos activantes. Ujú. También vimos en el caso que tuviera, por ejemplo, a ver qué se me ocurre. Voy a dibujar otra vez al benceno disustituido. No me voy a meter mucho en esto para el examen, ¿eh? Les dije que el examen va a estar muy, muy, muy sencillo, ¿ok? No se asusten si lo vamos a hacer en equipo, no, va a estar muy simple.
A ver, digamos que tenemos un carbonilo, aquí, que les gusta un aldehído, y un cloro. A ver, en el dado caso, ¿qué sucede aquí? Tengo dos grupos desactivantes. Tengo el desactivante, el grupo carbonilo de aldehído y el cloro. Ok, los dos son desactivantes. Ujú. Pero, si se fijan, si recuerdan ahí en este caso, ¿quién en teoría me estabiliza el complejo sigma? Porque acuérdense que cuando se lleva a cabo la sustitución de electrofílica aromática, se obtiene el complejo sigma. En ese complejo, ¿quién estabilizaría la carga? ¿El cloro o el aldehído? Pues obviamente el cloro tiende a estabilizar las dos más en posición orto y para. Entonces, si tuviéramos en el dado caso un desactivante y un halógeno, aquí el que va a marcar la pauta es el halógeno, ¿ok? Entonces, ojo, eso sí apúntenlo muy, muy bien. Si tengo dos desactivantes, pero en uno de ellos dos es un halógeno, el que me marca la pauta a la orientación sería el halógeno. Ahora, aquí está interesante. El halógeno es orto y para. Ujú. ¿Cuáles serían las posiciones aquí? Pues ¿cuáles serían las ortos? Pues esta, al cloro, y para acá. Obviamente un producto va a estar muy complicado obtenerlo, que sería aquí, porque si no obtendríamos un benceno 1, 2, 3 trisustituido. 1, 2, 3 trisustituido. Y un benceno 1, 3, 1, 2, 3 trisustituido, pues no se forma tan fácil por el efecto estérico. Por lo tanto, ya podemos descartar de entrada esta posición. Y entonces tendríamos libre este sería el primer producto. Vamos a dibujarlo. El primer producto sería aquí, con respecto al halógeno. Y el segundo producto sería, obviamente, aquí. Entonces el que marca la pauta es el halógeno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dibujan la segunda molécula y la segunda molécula estaría aquí el electrófilo. ¿Ok? Que obviamente va a preferir más estar en orto, pero bueno, con eso no me voy a meter mucho a rendimientos y todo eso. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si tengo un activante y un desactivante? Pues es muy fácil, como lo vimos anteriormente, un activante y un desactivante. ¿Quién dirige? Pues los activantes. ¿Sale? Entonces aquí, entre comillas, el grado de complejidad lo va a dar que ustedes se sienten y se pongan a analizar qué grupos funcionales están participando en la reacción de sustitución electrofílica aromática de un benceno disustituido. Y eso fue prácticamente lo que estuvimos viendo, ¿ok? Ok, entonces vamos a hacer un tipo de ejercicios como lo estuvimos viendo. En general, como vieron en el último examen, pues yo les ponía a ustedes el producto, ajá, y ustedes, o los reactivos, y ustedes pues me tenían que poner fácilmente, conocer pues cuál es el precursor. Lo más complicado es que nada más les ponga el puro producto, ujú, y les diga, a ver, piénsenle, ¿cómo lo vamos a sintetizar? Pues ustedes pueden proponer y todo lo que quieran, ¿sale? Pero bueno, no vamos a llegar aquí porque no los quiero ver llorar. Esos son pájaros de posgrado. Ahora, vamos a ver entonces esta parte. Yo les voy a dar el producto y y, y les voy a decir, sintetícenlo aquí. Sintetícenlo a partir del material de partida. O el producto y los reactivos y cuál sería el precursor. Esto es lo más fácil. Esta parte, la primera parte, pues está muy fácil. Yo les doy, por ejemplo, el benceno, ácido nítrico, ácido sulfúrico, obviamente saben que va a formar la nitración. Si les pongo el nitrobenceno y les pongo pala sobre carbono con hidrógeno, pues obviamente se va a reducir el nitro a la mina. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios interesantes. A ver, ¿cómo se sintetizaría este? Es meta. Acuérdense que aquí sería la anilina. Entonces sería metacloroanilina, ¿ok? Metacloroanilina a partir del puro benceno. Entonces vamos a sintetizar. ¿Cómo? Piénsenle, ¿cómo lo haríamos? Pues muy fácil.
Lo primero sería, si yo nitro, fíjense, el producto es meta-nitroanilina. Entonces, un derivado de anilina, pues sería el nitro. Ok, entonces, ¿qué pasaría si ustedes van a decir, pues primero nitro, ujú, y el nitro me va a dar, ya el benceno me lo va a convertir en un orientador meta. El puro nitrobenceno ya es orientador meta. Pero si ustedes hacen el dado caso, que dicen, pues ¿saben qué? Pues antes de clorar, pues voy a nitrar. Resulta que si ustedes, reducen el nitro, ¿qué van a tener? Pues la anilina es orto y para. Y si mi producto me lo está pidiendo en meta, pues entonces no se pueden ir por esta ruta primero en formar el nitro y luego la mina. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues muy fácil. Una vez que haya obtenido, que haya hecho la nitración, hasta aquí yo creo que sí les queda claro la nitración, pues saben que la nitración es orientador meta. Y si mi cloro es orientador meta, ¿y cómo le meto un cloro? Pues cloración. Aquí está, cloro en cloruro de aluminio. Le meten el cloro, aquí tendrían el nitro. ¿Cuál sería el último paso? Pues el zinc ácido clorhídrico y seguido de la neutralización del medio ácido. Y entonces las condiciones para pasar del nitro a la anilina serían estas. Zinc en ácido clorhídrico. Y así es como propondrían su síntesis. Ok, entonces primero el puro benceno. Nitrar, lo voy a poner aquí nitrar. Tendríamos este. Después pasaríamos a cloro, cloruro de aluminio. Formaríamos voy a poner así, ya saben que está en orto. Para irme rápido, nitro, cloro, en meta, perdón, meta, y después la reducción de los nitros, que eso ya lo vimos, y llegaríamos a mi producto principal. ¿Ok? Entonces, si ustedes pensaron, pues nitro y después reduzco, pues no, porque al reducir el nitro a la mina, este NH2 me va a ser orientador, me va a dirigir orto y para. Y si mi cloro está en meta, pues obviamente no se va a ir por este lado, ¿sale? Esa es la parte que me urge que vayan como que visualizando. A ver, vamos a ver ahora cómo se haría obviamente está en posición meta. Meta, este es un 1, 2, 3, metapropilanilina. Entonces, pues prácticamente si se fijan es lo mismo. La anilina, como tal, si le quiero meter el grupo alquilo, ni a madrazos me lo va a meter en meta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obviamente, a ver, antes de eso, ¿qué reacción existe para meter alquilos? Pues que me haga carbono-carbono, pues la alquilación del Feldkraft. ¿Ok? O la acilación del Feldkraft. Entonces vamos a analizar cómo sería. ¿Ok? Hay de dos formas. A ver. Si ustedes primero tienen el benceno, nitran y luego reducen, están de acuerdo que no se va a poder ir por esta vía. ¿Por qué? Porque lo vuelvo a repetir, este grupo amino es orto y para. Y mi producto me lo están pidiendo en meta, entonces no se va por aquí. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues muy fácil. Pueden hacer. No, ahora, ustedes van a decir, bueno, pues meto también este. ¿Cuál sería la manera de meter a partir del puro benceno? Pues usted dice, no, pues hago la acilación en Feldkraft. La 1, acuérdense que me quedaría así, el carbonilo. Y la 2 dice zinc, mercurio, ácido clorhídrico. ¿Qué condiciones son estas? Pues la reducción de Clemensen. Pero si ustedes hacen esto, ya a la hora de reducir Clemensen, ¿qué pasaría? Pues tendría el alquilo y también me daría orto y para. Entonces tampoco me convendría proponer esta síntesis. Entonces, como les digo, si las dos anteriores, que era nitrar y luego reducir, o acilar y luego reducir para tener el propilo, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues lo mismo que vimos en la primera, ¿cómo se llama? En el primer ejercicio.
Primero nitro, luego acilo, ujú, y luego reduzco el carbonilo, ¿sí? Y fíjense que las mismas condiciones de reducir el carbonilo, ajá, son las mismas. Por ejemplo, si utilizo paladio sobre carbono, pues se me va paladio sobre carbono hidrógeno. Esa misma me reduce tanto el carbonilo aquí y el nitro aquí. Ujú. ¿O cuál sería la segunda ruta? La segunda ruta también podrían hacer, fíjense, a ver. Entonces, vuelvo a repetir, el nitro ya tendría el producto 1,3 con el nitro. Entonces, asilamos y después quitamos el carbonilo. Ya vimos cómo quitarlo, ya vimos cómo quitar carbonilo y cómo reducir nitros. Entonces, esa sería la primera ruta. ¿Cuál sería la segunda ruta? Pues igual, pudieran en vez de nitrar, llevar a cabo la asilación Friedel-Crafts. Acuérdense que está unido un carbonilo, nitran, meta, y después reducen los dos y sería lo mismo. Entonces, es ahí donde ustedes pueden jugar en la propuesta de su síntesis sin ningún problema, ¿sale? Ahora vamos a ver este. Es interesante. ¿Cómo, cómo preparar? Este es un ácido carboxílico. Ese es el ácido benzoico. Y está en posición con el paracloro. Entonces sería el ácido paraclorobenzoico. ¿Cómo prepararíamos este a partir del tolueno? Ujú. A ver, ¿cómo se prepararía esta molécula a partir del tolueno? Ustedes tienen que proponer todos los reactivos, todos los intermediarios que ustedes quieran. A ver, si el tolueno me puede dar orto y para, ujú, entonces si yo hago la halogenación, pues me daría aquí un cloro. Ese sería el primer intermediario, la cloración, la halogenación. Pero ¿cuál sería el precursor de ácido carboxílico y un metilo? Acuérdense la oxidación con permanganato de potasio o ácido crómico. Y ya. Una vez que cloran, se les formarían en orto y para, pero obviamente ya tendrían el producto también en para. Y oxidan. Vamos a verlo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que haber hecho? Proponer cloruro de hierro, que son las de halogenación, oxidación con ácido crómico, y ya está. Ahí tendrían su producto, ¿vale? Fácil. A ver, por ejemplo, el ácido metaclorobenzoico. Si se fijan, ahora está en meta. Si hago lo mismo, obviamente a partir del tolueno, ¿cómo obtendríamos el ácido metaclorobenzoico a partir del tolueno? Si yo hago la reacción, obviamente saben que me va a tener orto y para. Entonces, de una u otra forma, debo de convertir ese metilo en un grupo aletotractor. ¿Y cómo? Pues muy fácil. Si oxidan el metilo, van a tener ácido carboxílico y el ácido carboxílico me lleva a meta. Entonces sería primero oxidar el metilo al ácido carboxílico y halogenar. Ya está, primero oxido, después halógeno y ya tendría el meta. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hacer este compuesto a partir del benceno? Ujú, a partir del benceno. Entonces vamos a poner eso a pensar. Si se fijan, está en meta. Ujú. Entonces, si primero meto el bromo, pues no me va a dirigir en meta, me va a dirigir orto y para. Y si primero meto el grupo propilo, pues es un alquilo. Y el alquilo es mediante alquilación o asilación Friedel-Crafts. Obviamente cuando hablo de asilación, pues ya después se reduce. Entonces ese alquilo, pues me va a dar igual orto y para. Entonces de una u otra forma debo de pensar quién me dirigiría a meta. Pues muy fácil. Como les dije, si yo parto del benceno, ¿cómo puedo obtener este? Ajá, pues si, acuérdense que si hago la asilación Friedel-Crafts, quedaría este, ¿sí o no? Entonces, primero asilo, asilación Friedel-Crafts, 1, 2, 3 carbonos, 1, 2, 3 carbonos, acuérdense, sería entonces cloruro de aluminio, ujú, y el cloruro de asilo, ¿cuál sería? Pues esa sería la primera reacción, CH2, CH3, y obtendríamos este intermediario, esta acetona, pues es un grupo electroatractor que me va a dirigir obviamente a meta, orto y meta. Ujú.
Obviamente estas dos posiciones son lo mismo, ¿eh? Es lo mismo por simetría, es lo mismo. Este que estoy poniendo aquí y este es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que harían? Pues primero asilo, después obtendrían la bromación, que me daría en meta al, al asilo. Esta quedaría este. Y después, ¿cómo quito el carbonilo? Pues muy fácil, una Clemens en una Wolff-Kirchner o la del paladio sobre carbono y llegaríamos al producto principal. ¿Sale? Entonces, así es como ustedes deben de ir proponiendo la ruta de síntesis. O sea, así de fácil va a ser su examen. También, ¿sale? A ver, vamos a ver esta. La respuesta al último ejercicio, al ejercicio, entonces sería la halogenación, digo, la acilación en Friedel-Crafts. Después tengo la acilación y después la bromación. Y así, y después. A ver, vamos a ver cómo se sintetizaría esta molécula a partir del benceno. Y aquí pues es muy fácil. A ver, de entrada, lo que les recomiendo es, a ver, dependiente de lo que me piden a partir de la materia prima, hay que saber, lo que les recomiendo es conocer qué grupos funcionales tengo. Ok, a ver, tengo un sulfonilo. Ah, pues la sulfonación. Y tengo un grupo propilo, que es un alquilo. Ah, pues una alquilación Friedel-Crafts o una acilación reducción Friedel-Crafts. ¿Sale? Pero ahora hay que ver quién de los grupos me podrían orientar a orto y para. Si yo hablo con base al ácido sulfónico y hago, si primero sulfono el benceno, pues me va a orientar en meta. Pues mi producto no está en meta. En cambio, si primero alquilo, ujú, el puro benceno, obviamente me puede dar orto y para. Y por lo tanto, entonces de esta manera sí podríamos irnos por esta vía. Entonces, ¿qué es lo primero que podríamos hacer? Ujú. Están de acuerdo que no sería primero meter el sulfonilo, sino sería primero alquilar el benceno. Pueden alquilarlo o asilarlo y reducirlo. Entonces, si ya una vez que alquilo, puede ser cloruro de propilo. El problema de la alquilación de un cloruro de propilo, fíjense cuál sería el problema. Ujú. Por eso les digo que es mejor la asilación. ¿Cuál sería el problema, chicos, si ustedes, que obviamente si me lo ponen en el examen no va a haber problema, pero yo no me voy a ir por la alquilación directa, ujú, que sería el cloruro de propilo y cloruro de aluminio, ujú, que el carbocatión que se formaría aquí se rearreglaría y formaría un carbocatión secundario, entonces ya no tendría el mismo producto. Pero bueno, ya si ustedes me ponen este, estas condiciones, pues se las voy a poner bien. Pero lo ideal sería entonces hacer la asilación y luego la reducción, ¿ok? Con el mismo reactivo que vimos hacer en el último ejercicio, entonces ya me puedo ir más rápido. Entonces, así lo reduzco, y después, ¿cómo le meto el sulfonilo? Ah, pues este ácido sulfúrico fumante, y formo el sulfonilo aquí, sulfonilo. Y aquí lo podemos ver. Sale, entonces, llevo a cabo la reacción de asilación, obtengo este, así. Después de la asilación, ¿cómo reduzco el carbonilo? Por eso les digo, no se propone la alquilación, porque ya al meter un propilo para adelante, vamos a obtener, acuérdense que la alquilación se forma un carbocatión, entonces ese carbocatión se me puede rearreglar, ¿sale? Entonces, se me rearreglaría, entonces ya no sería tan eficiente la síntesis, por eso es mejor asilación, después reducción, y ahora sí, sulfono. Aquí pueden poner ácido sulfúrico en calor, pero obviamente debe ser ácido sulfúrico fumante, FUM, y ya tendría el producto principal. Ahora, ¿cómo preparar el 2-feniletanol a partir del benceno? Ándale, ese ya está interesante. A ver, entonces, aquí estaría interesante. Fíjense muy bien, a partir del benceno, ¿qué grupo funcional me mete dos carbonos y un oxígeno? ¿Qué grupo funcional? A ver,
¿No les recuerda algo así? El epóxido. Ujú. Si ustedes atacan se abriría el epóxido y tendríamos el carbono de aquí y el carbono de acá. Entonces vamos a ver cómo quedaría la estrategia de síntesis que les estoy proponiendo para hacer en el lado caso de estos puros feniletanol. Este grupo funcional, ¿cómo meto un etanol a un benceno? Ah, pues muy fácil, se los voy a explicar. Ok, entonces, ¿cómo sería? Pues muy fácil. ¿Cómo puedo abrir un epóxido? Ujú. Acuérdense la reacción que vimos de los epóxidos. Si yo le meto un nucleófilo, se adiciona y se abre, formando nucleófilo, carbono 1, carbono 2. Nucleófilo, carbono 1, que es el primer CH2, carbono 1, después el otro CH2, carbono 2, y quedaría el alcohóxido, después se protonaría, ya le meten un segundo paso un protón y quedaría esto. Entonces, ¿cómo puedo hacer una fuente de nucleófilo a partir del benceno? Pues muy fácil. ¿Qué pasa si yo bromo primero? Si yo bromo, voy a obtener este compuesto, ¿sí o no? Ahora, si yo le meto magnesio y éter, ¿qué les recuerda? El famoso Grignard. Meten el Grignard, después el epóxido, protonan, obviamente, porque acuérdense que hay que protonar cuando hacen la reacción de Grignard y ya. Y quedaría feniletanol. Entonces recuerden muy bien esta parte, porque nosotros hemos trabajado esto muy bien. Ajá. Pero ahora ya les enseñé cómo formar el bromobenceno para hacer el Grignard. ¿Ok? Y pues obviamente como el epóxido es simétrico, el mismo de acá, este carbono es el mismo que este carbono, ¿ok? Otra forma de prepararlo pues sería a partir del bromuro de, ¿cómo se llama? La alquilación Friedel-Crafts. Obtendríamos esto. Y después, fíjense muy bien, ¿qué les enseñé? Les estoy enseñando otra forma, ¿eh? N-bromo succinimida con peróxido. Ah, la bromación en esta posición. Sí, acuérdense, broma la posición bencílica. Entonces, formaríamos esto. ¿Y después qué? Que es más relajo, ¿verdad? Después, ¿qué podrían hacer? Una eliminación, por eso se usa terbutóxido. Puede ser terbutóxido de potasio, terbutóxido de sodio, es una base muy fuerte. Y tendríamos el estireno. Y después del estireno, obviamente debe de ir a una ¿qué? Esta es la posición menos reactiva. Entonces, digo, la menos impedida, acuérdense, hidroboración, oxidación, anti-Markovnikov. Y ya, ¿sale? Entonces, esas son las dos maneras de poder llevar a cabo la obtención de feniletanol a partir del puro benceno. Y como les dije, no se fijen ahorita de exceso. Como se fijen, como les comenté anteriormente, ustedes pueden proponer lo que ustedes quieran, pero que sea válido, o sea, que sea razonable, ¿ok? Obviamente la primera pues estuvo más fácil. Bromo, hago el Grignard, hago el ataque hago la apertura del epóxido y ya formo el feniletanol, sino aquí tengo el benceno, hago la alquilación, es un CH3H2, este pues no, el etilo no lleva arreglos, por eso es directamente se alquila, se broma, acuérdense, se puede bromar la posición alfa, con esas condiciones, la bromación de la posición alfa, aquí está, esta posición es la bencílica, perdón, es la posición bencílica, bromación de posición bencílica. Esta es una eliminación, es una E2, ¿ok? Ya que se lleva a cabo la E2. Y acuérdense que aparte el terbutoxi es una base muy... Y además, aparte de ser una base muy fuerte, pues este hidrógeno, aquí no hay hidrógenos. Salen entonces ni a madrazos, se va a llevar a cabo. Pero ¿por qué no metí etóxido? A ver, ese está interesante. ¿Por qué no metí un etóxido? Y el terbutóxido me funciona bien. Porque el etóxido, recuerden que puede ser base de Lewis y
base de Bronsted. Entonces puede ser nucleófilo o puede abstraer un protón. Entonces, tanto me puede abstraer este protón para formar el alqueno o puede atacar al carbono y sacar el bromo. Entonces, aquí abre una competencia entre una SN2 y una E2. Por eso mejor se prefiere utilizar una base que sea una base no nucleofílica. Eso ya hemos visto quiénes son las bases no nucleofílicas, como el terbutóxido de potasio. ¿Vale? Y de aquí para acá, pues esa historia se la sabe. Ok, ya les di los ejercicios. Con esos, yo creo que con eso les queda muy claro cómo sería así el examen. Ustedes propondrían una parte. Ok, y me hace falta ver otra reacción que no vimos antes de meternos a la sustitución nucleofílica aromática, es utilizar el dióxido de carbono. Ok, vamos a ver el dióxido de carbono. Yo quiero que este dióxido de carbono, los dióxidos de carbono son precursores a ácidos carboxílicos. ¿Mm? ¿Cómo? Pues este carbono es muy electrofílico. ¿Ok? ¿Qué reacción puede meterse a este carbono? Pues muy fácil. Si yo quiero preparar, por ejemplo, si yo tengo un CH3, CH2, bromo, aquí lo que vamos a ver es reacciones de Grignard con dióxido de carbono. Ujú. Si yo tengo esta historia se la saben. Le ponen magnesio. Ujú. ¿Qué va a pasar? Pues voy a formar el Grignard, ¿sí o no? Si es H3, H2, par de electrones en el carbono, MgBr. Más. Ok, entonces le pongo dióxido de carbono. ¿Qué va a pasar? Pues el Grignard ataca al carbonilo, al carbono, perdón, del dióxido de carbono y se deslocaliza un oxígeno. Se puede ir por este lado o por este lado, o sea, es lo mismo, es simétrico. Puede ser, ustedes pueden ponerlo donde quieran. Por el chiste es que se rompa un doble enlace. Después obtendría este producto. Aquí sería el carbonilo que no se movió y este. Ahí está. Segundo paso que propondrían, acuérdense los Grignard, el segundo paso es protonación. Y ya obtendríamos el ácido carboxílico. Entonces acuérdense, ya vimos otra reacción. Un precursor de ácidos carboxílicos puede ser a partir de reacciones de Grignard con dióxido de carbono. Entonces teníamos como producto este ácido carboxílico, ¿ok? ¿Y qué tiene que ver aquí en los aromáticos? Pues es lo mismo. Vamos a ver un bromuro aromático. Vamos a borrar. ¿Ok? Entonces recuerden, el dióxido de carbono, el carbono del CO2 es nucleofílico, ¿ok? Entonces le puedo meter un Grignard, un RMGX, acuérdense, y atacar. Ujú. Después protonación y tendríamos RCOOH. Sería la reacción general, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, parto del benceno solo, ¿qué fue me quedó? Parto del puro benceno solo. Ujú. Bromo, obviamente, si bromo el benceno me formaría bromobenceno. Le pongo magnesio. Ujú. Pues obviamente como en el ejercicio anterior, ajá, formaríamos el Grignard, el MgX. Ahora sí, le ponemos otra vez el CO2. Ajá, este par ataca aquí y se deslocaliza. Ujú. Después protonamos. Me voy a saltar este paso, protonamos y ya tendríamos el ácido benzoico.
Ok, entonces ya vieron otra técnica más con CO2. Ok, para preparar derivados de ácidos carboxílicos y el CO2 lo usamos mucho para hacer reacciones de Grignard, utilizando como electrófilo el carbono del CO2. Ok, entonces ya hemos trabajado con Grignard, ya saben muy bien, ahora les metí otra reacción más. Ok, simplemente así se debe ya tenemos otra más. Vamos a ver ahora otra reacción, una reacción muy interesante, se llama sustitución nucleofílica aromática. Ya no es electrofílica, ahora sustitución nucleofílica. ¿Ok? Resulta que ahora el benceno, voy a hacer que uno de los carbonos del benceno sea electrofílico. Pero ¿cómo puedo hacer esto? Pues muy fácil. Se requiere a fuerzas un grupo saliente. Necesito un grupo saliente que esté unido al benceno. ¿Ok? Pero no es nada más así un grupo saliente como tal. Vamos a ver que se requiere otra característica para hacer que este carbono que esté unido al grupo saliente sea deficiente en electrones. Pues muy fácil, le vamos a meter electroatractores. Entonces el benceno debe tener por aquí un grupo electroatractor, como por ejemplo el grupo nitro. El tener, ustedes saben, ¿qué es lo que vimos en los bencenos monosustituidos? Si yo le meto un grupo electroatractor al benceno, pues desactiva el anillo, ¿no? Se hace deficiente de electrones el anillo aromático. Pues con base a lo que se conoce esa reactividad se utilizó para llevar a cabo estas reacciones, pero se requiere algo en especial. Vamos a verlo. Ujú. Resulta que si hubo unos investigadores que a partir del 2,4-dinitroclorobenceno le pusieron amoníaco en presión, porque usaron ahí el amoníaco como tal, como gas, y vieron que se les formaba este compuesto. Entonces dijeron, ah, cabrón, pues ¿cómo se metió ahora la mina y salió el cloro? Entonces no hubo una reacción de sustitución electrofílica aromática, porque ya saben que el amoníaco pues no es electrófilo, pues ni más. El amoníaco es nucleófilo. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pues resulta que ocurrió una sustitución. Ujú. El par de electrones de la amina, del nitrógeno del amoníaco, de una u otra forma, se metió a este carbono que estaba unido al cloro y sacó el cloro. Pero resulta que debe de funcionar siempre y cuando haya grupos electroatractores. Imagínense aquí también esta reacción. Vamos a ver la segunda. Si yo tengo hidróxido, fuente de hidróxido de sodio, de ion hidróxido como el hidróxido de sodio, ¿qué pasó? El hidróxido sustituyó al carbono cloro de aquí. Obviamente, como es medio básico, pues se forma el fenóxido y después protonaron. Entonces, este tipo de reacciones, si se fijan, ya no es una sustitución electrofílica. ¿Por qué? Porque igual el OH no es un electrófilo, es un buen nucleófilo o base. Entonces, ¿qué sucedió aquí? No ocurrió una sustitución electrofílica aromática, ocurrió una sustitución nucleofílica aromática, pero debe de cumplir ciertos requisitos. No es muy común llevar a cabo sustituciones nucleofílicas aromáticas. Se va a llevar a cabo esas reacciones siempre y cuando cumplan ciertos requisitos. Ok, ¿cuáles son esos requisitos? Si se fijan, ¿qué es lo que estamos viendo? Esto es lo mismo, ¿eh? ¿Qué es lo que estamos viendo? Grupos electroatractores. Si el benceno no tiene grupos electroatractores, número uno, no va a llevarse a cabo la sustitución nucleofílica aromática y se requiere grupos salientes. ¿Qué grupos salientes? Aquí en este caso es la única forma en donde aquí sí aceptamos como grupo saliente el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Entonces, si yo tengo los monohalógenos, fluorobenceno, clorobenceno, bromobenceno o yodobenceno, y aparte tengo grupos nitros, se puede llevar a cabo sustitución nucleofílica aromática, pero esos grupos nitros, por ejemplo, porque vamos a llamarle grupos electroatractores, necesito
que con el grupo saliente tenga grupos electroatractores en orto y en para. Si se fijan, debo de tener en orto y en para. Entonces, ¿qué requisito se requiere para llevar a cabo sustitución nucleofílica aromática? 1. Que el benceno tenga un grupo saliente, X, un halógeno. Aquí sí sirve aquí sí aceptamos el flúor. Aquí sí puede ser fluoro, cloro, bromo, yodo, porque ya saben que cuando estuvimos viendo SN1 y SN2, el flúor es mal grupo saliente, no es grupo saliente, pero aquí sí va a ser grupo saliente y lo voy a explicar por qué. Entonces requiere un benceno con un halógeno, pero aparte, y de ley, y apréndanselo bien, y de ley, que haya un grupo electrotractor o en orto, le voy a llamar electrotractor EA, en orto o en para. Si el benceno cumple con esos requisitos, yo puedo llevar a cabo sustitución nucleofílica aromática. Repito, el benceno debe tener un grupo saliente, un halógeno. Pero con respecto al grupo saliente, debe de haber un grupo electrotractor en posición orto o para, o los dos, pero que tenga al menos uno en orto o para, ¿sale? Y no es nada más así de que salga, acuérdense. No me vayan a decir, o sea, la sustitución nucleofílica aromática no se va a formar un carbocatión, como en la SN1 o sí, la SN1, donde se formaba carbocationes. Esto es imposible. El halógeno no va a salir así por así. Porque un carbocatión sp2, por eso les dije, es inestable y no existe. Entonces, no existe un benceno con carga positiva, ¿vale? Porque estaría en un orbital sp2, es totalmente inestable. Entonces, repito, un carbocatión en un orbital sp2 no existe. Porque y además no pierde la aromaticidad. Cada uno está aquí en el traslape de orbitales. Y recuerden en dónde se hubiera formado el carbocatión. Acuérdense, está en un orbital sp2 obviamente porque es en donde se enlaza con el carbono cloro. Entonces, esto no existe. Entonces, un carbocatión derivado de benceno, y es aquí totalmente aromático, en un sp2 no existe. ¿Sale? Igual, el nucleófilo no puede entrar así por así. El nucleófilo, si llegara a atacar a este carbono para que saliera el cloro, tampoco. ¿Por qué? Porque si recuerdan, ¿qué vimos del benceno? Es una nube de electrones pi. ¿Y qué ocurre con esa nube de electrones pi? Pues es esa deslocalización electrónica generada por resonancia, por ese traslape de orbitales. Esa nube de electrones va a ser rica de electrones, y entonces el nucleófilo, a la hora de acercarse para atacar al carbono cloro en este caso, pues se va a repeler, entonces no va a atacar por aquí el nucleófilo, ¿vale? Por la nube de electrones pi. Entonces, ¿cuál sería el mecanismo? ¿Sí? No es una tipo SN2, así donde nada más el nucleófilo ataca al carbono y se va el cloro. ¿Sí? Se requiere que le quitemos densidad electrónica aquí. ¿Y cómo le podemos quitar densidad electrónica para que no ocurra repulsión? Pues meterle grupos electroatractores, ¿sale? Por eso no puede ser una simple SN2 así nada más, no, nada más tengo el carbono cloro o el carbono halógeno y le meto el nucleófilo, ni más, ¿sale? Entonces, hay dos mecanismos para explicar las reacciones de sustitución nucleofílica aromática. Me voy a enfocar en el primero, que es el famoso mecanismo conocido como mecanismo adición-eliminación, y el segundo conocido como mecanismos de eliminación-adición. Este casi no lo voy a preguntar, de hecho ni lo pienso preguntar en el examen, pero sí lo tienen que ver. Pero este pues ya vimos, lo vamos a ver.